La destrucción de coches por la DANA en la Comunidad Valenciana ha sido algo terrible, es una tragedia para la economía de los afectados. Aunque es verdad que existen los seguros de automóvil, etcétera, y otras ayudas que puede haber por parte del gobierno o del Estado, esto en muchos casos no es suficiente porque los afectados probablemente tengan que comprar otros coches y los coches actualmente son bastante caros, o muy caros diría yo, y en ese sentido, por muchas ayudas económicas que haya, las dificultades son crecientes para las personas más afectadas por esta situación. Y a esto se añade también el problema de las casas dañadas, de los edificios destruidos, las viviendas destruidas, que también supone otro golpe económico para los afectados, no solamente la pérdida del coche, sino la pérdida de la vivienda o de los enseres, de los muebles, etcétera, etcétera. En definitiva, esperemos que las ayudas de los seguros y del consorcio de seguros y del gobierno sean suficientes para paliar todos estos problemas económicos de los afectados por la DANA en la Comunidad Valenciana. Alemania, hasta este año 2024, era el motor de Europa. Lo que sucede es que se ha estabilizado su economía, ha entrado en recesión, una recesión muy ligera, un decrecimiento muy ligero a nivel económico o macroeconómico, pero es cierto que hay varias causas. Por ejemplo, la colaboración público-privada, que es el modelo existente en Alemania, pues ha tenido dificultades. Por ejemplo, el despido de miles de trabajadores de la empresa Volkswagen de automóviles, también una falta de competitividad en comparación con la producción de coches eléctricos que está realizando China de forma más avanzada tecnológicamente incluso que Alemania, y de hecho es algo cierto, indudable, que China lleva la delantera en el aspecto de producir coches eléctricos a Alemania. En ese sentido, pues Alemania tiene que aceptar que el coche eléctrico es el coche del futuro y apostar por ello. Y parece que está en esa línea Alemania de aceptar esa cuestión, el gobierno alemán fundamentalmente. Esperemos que así sea. Ridley Scott y Denzel Washington. Ambos están presentes en la película Gladiator 2, que se va a estrenar próximamente en las pantallas españolas y supongo que en el resto de Europa en estas fechas. Y realmente en una entrevista que le hacen al propio Denzel Washington dice que espera que esté a la altura de la primera película. En cualquier caso, también dice que hay un cambio de época desde hace 25 años que se rodó Gladiator hasta la actualidad. Ahora pues hay muchos más medios tecnológicos para rodar las películas. Incluso el propio Denzel Washington, que admira el gran talento como director de Ridley Scott, dice que en uno de los sets que tuvieron que trabajar recreaba Roma y parecía que realmente estaba en Roma. Nunca había visto un set tan grande, tan magnífico, tan extraordinario. En ese sentido, pues todos estamos expectantes para ver la película y disfrutar de la misma, y esperemos que esté al mismo nivel o a un nivel similar al de Gladiator 1. Gladiator 2 se estrenará próximamente el día 15 de noviembre en las pantallas de los cines españoles, y es una muy buena noticia porque es verdad que Gladiator 1, la Gladiator original, ya diríamos tiene más de 25 años, o unos 25 años aproximadamente. En ese sentido fue una grandísima película, no solamente a nivel actoral, a nivel de dirección del propio Ridley Scott, sino también por su banda musical, etcétera, etcétera. En esta Gladiator 2, que es una secuela, pues Denzel Washington, que trabaja como actor en la película y que es amigo de Ridley Scott, pues reconoce el gran talento como director de Ridley Scott, algo que es sobradamente conocido, ese extraordinario talento que tiene para rodar, y cuando recibió el guión dijo que era un muy buen guión y se puso, diríamos, a disposición del director para rodar la película. En ese sentido, estamos expectantes. Estabilizar la situación del planeta desde una perspectiva ambiental o medioambiental es algo absolutamente necesario, porque el planeta está siendo degradado por una cantidad de contaminación brutal. Hay islas de plásticos en distintas partes de los océanos del mundo, en el Pacífico, en el Atlántico, prácticamente en el Océano Índico también, etcétera. Y todo esto, pues unido a que se vierten pues muchos restos de combustibles fósiles al mar, todo tipo de objetos a los mares, a los océanos, y la capacidad de resistencia, por decirlo de alguna manera, de los océanos no es infinita, tiene sus limitaciones. Y en ese sentido está el problema de que ya muchos peces ingieren microplásticos que son nocivos para la salud humana. Todo esto pues es el resultado de no controlar las emisiones contaminantes, que fueran mínimas o que no existieran. Y en ese sentido hay que cambiar el modelo diríamos, económico de producción.
y basarlo en energías renovables. Climatología. Según un climatólogo, Ransdorf, el colapso de la corriente oceánica atlántica provocaría un clima extremo en Europa y un clima terrible en toda Europa. Sería algo parecido a como el calentamiento del Mediterráneo, probablemente, que está produciendo danas y está produciendo lluvias intensísimas en distintas partes de España, de Grecia y de otros países de la cuenca del Mediterráneo. Eso quizás podría suceder también en el futuro, quizás en un futuro próximo, más o menos próximo, y afectaría al clima de toda Europa. En ese sentido, pues lo que habría que hacer era no seguir con los combustibles fósiles y apostar claramente por la energía eléctrica, que contamina muchísimo menos que la propia de los combustibles fósiles. Pero eso todavía las grandes potencias, los grandes países no están por la labor y aunque se firman protocolos para reducir las emisiones contaminantes, pues eso sirve de poco. Los 100.000 coches destruidos por la DANA pueden producir contaminación de las aguas subterráneas y contaminación del suelo. Y de esto están advirtiendo distintos medios de comunicación, distintos periódicos, también ecologistas, etcétera. Y es verdad que es un riesgo que hay que intentar controlar. En cualquier caso, se están retirando pues, miles de coches que han quedado destruidos en las calles, pero todo esto supone un esfuerzo gigantesco y se está haciendo. Por supuesto hay que tener paciencia porque todo esto no se puede realizar pues, en 11 días o en 10 días, sino que quizá requiera más semanas, incluso meses, para que al final todo ese rastro de destrucción desaparezca y que desaparezca también el barro, el lodo acumulado en distintos pueblos de esta zona de la Comunidad Valenciana. En definitiva, pues las autoridades tienen que estar alerta ante estas situaciones para evitar más problemas.